La semana pasada el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado del Frente Económico, se reunió con representantes del Foro de Economía y Finanzas, Abelardo Pachano, Walter Spurrier, Eduardo Valencia y Pablo Lucio Paredes, para tratar acerca de la carta dirigida por el foro al presidente con propuestas de políticas económicas, acciones y criterios formulados con rigor técnico y experiencia, según dice la carta. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. En la carta dirigida al presidente de la República se plantea que el cambio de las políticas económicas aplicadas por más de una década es imprescindible y también urgente. Su vigencia ha desbordado, señalan, el gasto público y el tamaño del Estado, producido recurrentes y cuantiosos déficits, incrementado sustancialmente la deuda pública, aumentado y creado nuevos impuestos. El propio presidente desde la campaña electoral señaló que el Estado ya no puede seguir como motor de la economía. ¿Es esto un problema práctico o un problema ideológico? Yo creo que es en este momento un problema práctico más que ideológico. El Estado ha desbordado toda posibilidad de manejo ordenado de la economía, ha presionado de tal manera a todas las actividades que las ha infestado del daño. El ejemplo del IES es evidente, el ejemplo del Banco Central es sumamente preocupante y el endeudamiento que tanto se ha comentado en la presentación del noticiero del día de hoy es una consecuencia que se la venía advirtiendo al país, porque el proceso de endeudamiento cada día va a ser mucho más agresivo si no se corrige esta causalidad bastante bien establecida. Uno puede tener un Estado socialmente muy responsable sin que sea desequilibrante de las actividades económicas. El dilema de tener un déficit para crecer o no tener no tener un déficit y no crecer no existe. Los países que van solucionando sus problemas sociales lo están consiguiendo con una economía ordenada. Al presidente se le mencionó con absoluta claridad que el tema número uno que tenemos en este momento es este desborde del Estado en cuanto a gasto público. Ya la sociedad está evidenciando que todos los indicadores vinculados con este tipo de gestión han comprometido más allá de lo razonable los recursos que generamos. A manera de ejemplo, anoche el presidente en la cadena, o mejor en la entrevista que realizó por primera vez ante la prensa y sin ningún tipo de condicionamiento, señaló que el servicio de la deuda alcanza a 12.000 millones de dólares. El monto total de tributos que se recaudan en el Ecuador de tributos es 13.000 millones de dólares. De tal manera que ahí tenemos un ejemplo de la distorsión profunda a la que hemos llegado con este Estado realmente groseramente ampuloso, que no tiene prioridad en el gasto y que nos va a seguir ocasionando dolores de cabeza mucho más complicados. Al terminar la reunión con el presidente Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, sobre el meollo del asunto, el endeudamiento, señaló lo siguiente. Veamos. No, evidentemente hay coincidencia de que es un problema que tiene que solucionarse de forma casi inmediata en la medida de las posibilidades que se tengan, ya que nosotros tenemos que volver al financiamiento público sostenible en el largo plazo. Y nosotros heredamos una situación muy compleja en ese sentido, pero también quedó claro que nosotros estamos avanzando con medidas muy concretas para poder reducir de a poco la necesidad de financiamiento del país. El plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que ordena el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas, cuando se ha roto el techo de la deuda, ¿es sustentable sin que se reduzca el gasto público ni el déficit? No, en absoluto. En absoluto. Y aquí viene el problema de la discrepancia conceptual con el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas dice que ya se están tomando medidas para reducir el déficit fiscal. Nosotros creemos que no hay un solo indicio de que aquello esté ocurriendo. El déficit del año 2017
fue igual al del año 2016, estaba en el 7% del PIB. Y según nuestros cálculos, y aquí estoy hablando cálculos del Observatorio de Política Fiscal, el déficit proyectado para el año 2018 está en un rango ligeramente inferior, pero que se mantiene en ese orden de cosas. Y con esa perspectiva, el ajuste programado, gradual, que se tiene que hacer con el Estado, no da todavía señales de estar en aplicación. Ahora, pero hay también otro problema. Ustedes en la carta indican que los datos que constan en el presupuesto 2018 son irreales respecto a recaudaciones, respecto a reducción de gastos. Es decir, que el déficit no sería que ha bajado como se dice en el papel, sino que en la práctica sería igual o mayor que el anterior. Así es, y eso es lo que le acabo de comentar a Alfredo. Nosotros, y esa es parte de la discrepancia que tenemos, y nosotros estamos dispuestos a someter nuestro análisis a cualquier tipo de auditoría internacional, por ejemplo de Naciones Unidas, para que esclarezca las diferencias conceptuales que existen entre la visión del ministro y la visión que tenemos nosotros. Es más, si usted analiza el endeudamiento que va causando la nueva ejecución presupuestaria, usted va a poder evidenciar que se requieren más o menos 7 u 8 mil millones de dólares adicionales para concluir el año 2018. El dato del presidente de la deuda total de 69 mil millones de dólares, que lo dijo anoche, lo que demuestra es que lo que venimos diciéndole al país es que el endeudamiento ha rebasado toda posibilidad realmente de mantenimiento de una economía sana, rebasó hace mucho tiempo el límite del 40%. Y solo con artificios legales de clasificación, inclusive antitécnica de la deuda, es que ahora estamos por debajo del 40%. Pero en la práctica eso lo superamos hace muchísimo tiempo. Y es necesario... Y eso lo ha reconocido el presidente. Ahora, pero hay una cosa muy importante aquí. El foro en su carta indica que entre 2001 a 2006 el gasto público promedio fue equivalente al 23.7% del Producto Interno Bruto, pero durante los 10 años siguientes, 2007 a 2016, creció al 40.1% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si en la lotería petrolera que se sacó el gobierno esos años con el barril a $100, ¿es sostenible cubrir un elevado déficit y recuperar una economía estancada con más impuestos y más deuda? No, definitivamente no, y tan claro es el indicador de creación de empleo adecuado en los 10 años de gestión del expresidente Correa, que apenas se crearon 44.000 empleos adecuados en el sector privado por año. Es decir, fue una época tan abundante de recursos que los desperdiciamos de una manera abrumadoramente terrible, que ni siquiera pudimos generar empleo adecuado para la base mínima de los ecuatorianos. Y ahora el propio presidente Moreno, en la entrevista de anoche, reconoció que el objetivo que tiene ahora de creación de empleo ya no es 1 millón de empleos para los 4 años, sino solo 500.000. Creo que el programa y las metas sociales del gobierno, el programa y las metas económicas del gobierno se tienen que revisar como consecuencia de esta lacerante realidad. No le va a quedar más remedio al presidente. Y algo nos quiso decir anoche cuando reconoció que los seres humanos, las instituciones y el gobierno o los gobiernos tienen que reconocer cuando tienen problemas y tienen que rectificar, de tal manera que esperemos que este anuncio un poco, yo diría, bajito que nos hizo la noche de ayer, sea la punta de un iceberg en donde se está cocinando la construcción, ahora sí, de un programa económico, porque el que tenemos no es absolutamente parcial, pero estos temas, tiene la mirada solo fiscal. Estos temas se vienen tratando desde hace siquiera 3 años que estalló la crisis, pero el diálogo que lleva a cabo el presidente tiene un ritmo reflexivo y desacelerado. La situación económica, ¿está como para seguir ese ritmo? No, y por eso es que el Foro de Economía y Finanzas se dirigió al presidente de la República con algún grado de angustia,
porque todos estamos viendo el nivel de deterioro acelerado que tiene la sociedad. Y si bien en el año 2017 hubo algún mejoramiento o una estabilidad de la economía, eso no es sostenible. El presidente anoche decía que sí, el último trimestre o el tercer trimestre del año 2017 se nota una mejora. Pero cuando uno analiza con sentido crítico los indicadores macroeconómicos, uno se encuentra de que esa mejora, a pesar de que no le gustó al presidente la pregunta que le hicieron, esa mejora se debe en gran medida a que seguimos acumulando deuda y con eso estamos colocando recursos que no son de carácter permanente o creados a través de la producción nacional en circulación en la economía, que dan un impacto de corto plazo, pero que a la larga van a tener un costo enorme para toda la colectividad. Y también a la eliminación de las sobretasas arancelarias y de los 2 puntos adicionales del IVA. Bueno, en todo caso, la situación apremia. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.